Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el doctor Héctor Turupial. Él es abogado, escritor y tiene una amplia gama de publicaciones relacionadas con el derecho venezolano. Vamos a darle la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen en el super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo nos regalan un like. Bienvenido a Sin Filtros. Un placer y un honor estar contigo y con tus oyentes. Gracias por la oportunidad. Doctor, queríamos conversar con usted sobre unos puntos muy específicos que están relacionados con la actualidad en materia jurídica en Venezuela. Hay una propuesta que se ha discutido a nivel internacional que tiene que ver con la celebración de unas elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro y que no han sido aceptadas o bien recibidas por la comunidad internacional, tomando en cuenta toda esta doctrina que se ha planteado en función de la ilegitimidad del régimen de Maduro y paralelamente a ello el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimo y aceptado por la comunidad internacional. Entonces, sí. Esta nueva elección que va a llevar a cabo Venezuela y que conlleva a la selección de nuevos parlamentarios donde una parte de la oposición no va a participar, pero otra sí, incluye la creación de un nuevo órgano tal cual como está previsto en las leyes. Sin embargo, hay otra propuesta de esa asamblea legítima que muestra, la intención de permanecer en los cargos, de establecer una especie de mandato permanente, eterno, hasta que haya un cambio político o una transición. Mucha gente aquí afuera y particularmente en los Estados Unidos no entiende ese proceso desde el punto de vista jurídico y por ello quisiéramos que usted lo explicara con lujo de detalle para ver si nosotros lo entendemos también. Bueno, es una situación compleja porque es una situación de derecho de excepción. Lo primero que hay que entender es que Venezuela en este momento, desde el punto de vista frente a la comunidad internacional y frente a la oposición y a los poderes legítimos como la Asamblea Nacional, se encuentra bajo un régimen o un estatuto de transición dictado conforme a una norma de derecho excepcional, que es el artículo 333 de la Constitución. Ese artículo 333 de la Constitución venezolana dice que la Constitución no dejará de observarse ni de tener vigencia si dejase de ser aplicada por acto de fuerza o por fuera desconocida por alguno de los poderes o por alguna situación de facto. Dictado en ejecución directa de ese artículo 333, el Estatuto de la Transición es un estatuto de derecho excepcional que prevé varias etapas para el cese de la usurpación. En primer lugar, nace de la circunstancia de que efectivamente Nicolás Maduro es un usurpador. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro cometió un fraude electoral. Si ese fraude electoral efectivamente, como se encuentra confirmado, vició el acto de toma de posesión, Nicolás Maduro no llegó a ser presidente legítimo de Venezuela. Y el artículo 233 de la Constitución establece que cuando el presidente no llega a tomar posesión de su cargo, entonces asume el presidente de la Asamblea Nacional, quien convocará elecciones dentro de los 30 días siguientes para un nuevo presidente y para la continuación del periodo. De manera que si Nicolás Maduro no llegó a tomar posesión del cargo por causa legítima, porque es nula la causa por la cual toma posesión porque nace de un fraude, el presidente de la Asamblea es el que debe terminar el periodo electoral, el periodo presidencial, perdón. De manera que el presidente interino, y eso es lo primero, no dura hasta que llegue diciembre y no dura los 40 días o 30 días que la oposición, un sector de la oposición le ha dado, sino que debe culminar el mandato presidencial. La presidencia interina se prolonga hasta el término de lo que hubiera sido el mandato presidencial. Pero el estatuto lo que significaría hasta el 2024. 2025, sí. 2025. Sí, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el Estatuto de la Transición también, como norma supraconstitucional, prevé que la Asamblea Nacional prevé 3 etapas para el cese de la usurpación y para la constitución de un gobierno legítimo. La primera es, obviamente, que cese la usurpación, el conjunto de acciones dirigidas al cese de la usurpación. El segundo es la conformación de un gobierno de unidad nacional.
Y la tercera etapa es la elección del presidente legítimo de Venezuela. El cese de la usurpación no se ha producido. Ha sido imposible lograr que cese la ocupación ilegítima del cargo por Maduro y por los adláteres que lo acompañan en un régimen que es un régimen totalitario y dictatorial. Pero el estatuto prevé que la Asamblea Nacional es la encargada de tutelar tanto las actuaciones del presidente interino como las actuaciones y la protección de la República frente a la comunidad internacional. Y que en ese papel y en otros roles que se establecen en el estatuto, la Asamblea puede modificar plazos y lapsos de los poderes públicos y de los procesos que están previstos en la Constitución y en las leyes. De manera que si no ha cesado la usurpación y no se ha conformado el gobierno de unidad nacional, y con el gobierno de unidad nacional es que sobreviene el proceso electoral para elegir un nuevo presidente, también la Asamblea está protegida por esa ultraactividad más allá del periodo formal constitucional que establece el texto de 1999. No sé si me explico, Maybor. Sí, bueno, sí se explica, pero quisiera que lo pusiéramos en un lenguaje un poco más sencillo, porque justamente la gente que nos está viendo en estos momentos no es abogado, entonces no entiende bien. Pero Bueno, para reflexionar sobre el tema, la Constitución y las leyes venezolanas sí establecen un mecanismo, un soporte a través del cual la Asamblea Nacional, que es el único órgano reconocido legítimamente, puede mantenerse en el poder hasta que algún día haya una transición. Equivale, como usted dice, para hasta el fin del mandato de Maduro, o lo que estaba previsto cuando Maduro asumió el poder de manera ilegítima. Si aplicamos el derecho ordinario, por así decirlo, la Asamblea dura 5 años en sus funciones y deberá culminar en diciembre. Pero si aplicamos el derecho del Estatuto de la Transición dictado conforme al artículo 333 constitucional, que es igualmente válido como norma vinculante para los poderes públicos, el Estatuto dice que la Asamblea dura hasta que logre conformar un gobierno de unidad nacional. Y el gobierno de unidad nacional solo puede ser conformado según el Estatuto luego de que cese la usurpación. Si la usurpación no ha cesado y no se ha conformado el gobierno de unidad nacional, la Asamblea permanece en el poder, es decir, permanece como una ultraactividad en el ejercicio de los cargos hasta que se logre conformar el gobierno de unidad provisional y de unidad nacional. ¿Verdad que hay que entender esta situación que es muy compleja? Porque el estatuto nace de una norma excepcional que está en la Constitución, que establece todo un régimen o a partir del cual se puede construir todo un régimen para un estado crítico como el que vive el Estado venezolano. En Venezuela vivimos todos los presupuestos del principio R2P o responsabilidad to protect que ya se han cumplido y estamos en ese proceso de tratar de lograr que se confirmen frente a los organismos internacionales multinacionales que ese proceso sea cumplido. Pero mientras tanto es fundamental para la oposición dos cosas: que el presidente interino permanezca en el interinazgo, o sea que la presidencia interina no termine en diciembre, y a eso apunta el Estatuto de la Transición, y que la Asamblea Legítima, que es el órgano, porque Venezuela en este momento frente a la comunidad internacional tiene dos órganos que le dan legitimidad plena a la oposición y a gran parte del pueblo venezolano en su lucha contra el régimen, que son la presidencia interina y la Asamblea Nacional. Y ambos órganos están previstos en el Estatuto de la Transición como prolongados y duraderos hasta que se produzca el gobierno de unidad nacional y vengan las elecciones una vez que cese la usurpación. De manera que si no ha cesado la usurpación, los otros dos pasos no se han dado, ambos poderes permanecen en ejercicio de las actividades que el Estatuto les confirió. Ese es un estado... Este es un estado excepcional. Es un estado excepcional porque se está aplicando una norma excepcional que es el 333 constitucional. El 333 constitucional, como antes lo era el 350, son normas que establecen regímenes especiales como parte del derecho de resistencia frente a los gobiernos ilegítimos o frente a quienes usurpan el poder. De manera que ese estatuto hay que interpretarlo como una variante de las normas constitucionales tradicionales, pero también como una norma constitucional de fuente excepcional y con efectos excepcionales, no contra la Constitución, sino según la Constitución, pero variando las alternativas que la Constitución ofrece. Ahora, doctor, cuando se plantea una especie de referéndum por parte del gobierno interino para convocar a la gente
y pedirle su opinión, ¿eso está dentro del estatuto o simple y llanamente es una acción colateral al estatuto? Eso está dentro del estatuto, es decir, no está previsto de manera expresa, pero el estatuto sí establece que el presidente interino y sobre todo la Asamblea Nacional desarrollarán y ejecutarán todas las acciones dirigidas al cese de la usurpación. Y si una de esas acciones es convocar a la opinión nacional, a la emisión de una opinión nacional, para que ésta se pronuncie sobre las vías por las cuales debe intentarse el cese de la usurpación, eso entra perfectamente dentro del marco de ejecución del estatuto. Otra cosa es que algunos venezolanos no estemos de acuerdo con ese referéndum o con esa consulta, porque creemos que a estas alturas es inútil, porque sabemos que todo el mundo, un 98% del país, quiere que este régimen termine, este régimen nefasto, terrorista, totalitario, vinculado a movimientos radicales fundamentalistas islámicos y todo lo que ya sabemos vinculados a carteles, vinculados a mafias, etcétera. De manera que la consulta es oficiosa. Yo personalmente creo que debemos pasar más bien a otra etapa, y es aquella que el estatuto le otorga a la Asamblea para reconfigurar los poderes públicos, nombrar un nuevo CNE, convocar a un proceso eleccionario, realizar unas elecciones y elegir un nuevo presidente con apoyo de la sociedad civil, las ONG, la iglesia, las universidades, los colegios y en general los jóvenes de Venezuela. Creo que la consulta no tiene sentido en este momento. Ahora, doctor, eso que usted plantea, que a mí me parece fenomenal, ¿puede hacerse en las actuales condiciones de esa misma Asamblea Nacional, donde hay una división política importante de la oposición? Cada quien tiene, pareciera, un objetivo diferente que no tiene nada que ver con el objetivo inicial de ese consenso, que era sacar a Nicolás Maduro del poder. Bueno, políticamente es difícil porque no llegan a un acuerdo realmente de unidad. Ahora, si ellos lograsen ponerse de acuerdo y empoderar a la sociedad civil, esto habría que hacerlo como una Blitzkrieg alemán, es decir, como una guerra relámpago en la cual de un plumazo la Asamblea Nacional junto con el presidente interino y los líderes de la oposición y los líderes de la sociedad civil designen un CNE, designen unas comisiones electorales, designen unos centros electorales y se convoque inmediatamente a unas elecciones nacionales para intentar la elección de un presidente. Que el régimen va a actuar poniendo preso a todo el mundo, persiguiendo, matando, asesinando, eso sabemos que viene. Pero la idea sería conformar un gobierno de unidad nacional, eso es lo primero. La oposición debería ponerse de acuerdo para conformar un gobierno de unidad nacional, colegiado, con representación de todos los sectores, sobre todo empoderando a la sociedad civil y a los jóvenes, ceder un poco el paso a la sociedad civil frente a los partidos tradicionales que no han sido muy eficaces en su tarea política, e inmediatamente convocar a este proceso y enfrentar al régimen desde la ejecución del proceso, desde la calle, con los aliados internacionales que tenemos y con un pueblo unido que entonces sí vería que hay una alternativa distinta y a la espera o a la calle aislada y solitaria. Ahora, doctor, ¿usted cree que en estos momentos, tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas venezolanas están de soporte con el régimen, y ese es uno de los puntos claves, y dos, todos los países o aliados suprarregionales que acompañan a Maduro en el mantenimiento de ese sistema criminal, estén en disposición de ceder ante una Asamblea Nacional que tiene un poder civil legítimo, en el que está incluida, de llegarse a incluir, de llegarse a entender que se requiere de la participación de todos para lograr el objetivo. Todo lo que es esa fuerza civil, ¿cree usted que se puede enfrentar e imponer sobre un régimen que tiene aliados internacionales armados y unas Mira, fuerzas armadas que están en disposición de usar las armas contra el pueblo? Maybor, te voy a decir algo que estas situaciones como las que vive Venezuela no tienen fórmulas químicas ni matemáticas para salir de ellas porque esperamos mucho tiempo. Yo solo sé una cosa que te puedo decir con firmeza, y es que el que quiere dominar es sordo. Frente a él no queda sino luchar o morir. Y la única manera de salir de este régimen es luchando, no hay otra.
es con sangre, sudor y lágrimas. Y si no intentamos la estructuración de alguna vía que suponga la conjunción de la calle, de la política internacional con nuestros aliados internacionales, que también son bastantes, si no enfrentamos al régimen con un proyecto inteligente que conjugue y conjure a todas las fuerzas de la sociedad civil, no vamos a salir nunca de esto. Que hay muertos, sí los va a haber. Que la Fuerza Armada va a apoyar durante un tiempo y en un gran sector al régimen totalitario, también sabemos que es así. Que detrás de Maduro están quizás las mentes más pragmáticamente perversas y asesinos seriales políticos que han existido en la historia contemporánea de los últimos años, como Putin, por ejemplo, también lo sabemos. Que hay carteles de narcotráfico y que están vinculados con los líderes importantes del régimen, también lo sabemos. Ahora, sabiendo todo eso, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar? ¿Nos sentamos a tener miedo? Aquí la inocencia está crucificada desde hace mucho tiempo, pero lo que queda es luchar. Y si se puede conjurar a la sociedad civil, a los jóvenes, a todas las ONG, a los partidos, establecer una política con los países aliados que son bastantes en este momento, y precisamente por la preservación de la presidencia interina y de la Asamblea, y lanzarnos a la lucha, esa es la opción que tenemos. Si es la salida, no lo sé. Nadie tiene la respuesta en este momento por lo complicado de la situación. ¿Usted considera que existe la posibilidad de que haya una jornada donde se intente unir a todas las fuerzas y que parta de los mismos liderazgos de la Asamblea? ¿Hasta qué punto eso es posible? Ellos quieren unirse a las universidades, a la sociedad civil, a la Iglesia Católica, a los otros grupos religiosos. ¿Usted ve que existe la disposición para ello? Hay un sector que sí está dispuesto a esa convocatoria a un gran gobierno de unidad nacional, que es lo que ordena el estatuto. Ahora hay otro sector que no está dispuesto y hay líderes que no quieren una unión real. Si, por ejemplo, hay un líder en Venezuela cuya tesis es que hay que perder para poder reclamar, o sea, hay que perder como por 10ª vez una elección para poder entonces tener derecho a reclamar. Eso es una burla a lo que ha sufrido el pueblo venezolano. Hay otro líder que pretende que Guaidó le quedan de aquí a diciembre en la presidencia interina y luego se acabó. Eso es otra puñalada por la espalda, porque la presidencia interina no termina en diciembre, sino cuando se elija el nuevo presidente que sustituya al usurpador. Entonces, tenemos una gama de posiciones que dividen a la oposición oficial, a la oposición políticamente expuesta, pero tenemos una sociedad civil que por su parte está luchando por seguir creyendo en una salida y que está esperando un liderazgo y que está esperando una unión. A ella nos debemos todos, o mejor dicho, estos políticos se deben a nosotros porque yo soy parte de esa sociedad civil. Entonces yo creo que lo importante aquí es que con algún mediador que pudiera ser la iglesia, se convoque a formar gobierno de unidad nacional donde en un gobierno colegiado, en un órgano colegiado, se elijan a un grupo de representantes reales de la sociedad venezolana, políticos, profesionales, empresarios, trabajadores, jóvenes, universidades, iglesias, y con ese gobierno de unidad nacional se tenga ya una estrategia lista para enfrentar al régimen, que comprenda calle, diplomacia, elecciones y confrontación. Que va a venir una respuesta brutal y criminal como la del 2017, va a venir, pero es la salida que tenemos y lo más importante, es lo que hay que hacer. No tenemos otra alternativa. En Venezuela no hay otra alternativa que luchar. Así es, así lo veo yo, doctor. Otra pregunta que siempre se hacen acá mismo en la ONU cuando uno discute el tema o en los centros de discusión de pensamiento es cómo va a ser ese escenario de enero. Estamos ya prácticamente en octubre y quedarían apenas 3 meses para el desarrollo de una serie de acciones que conllevarían a ese enero conflictivo. Muchos plantean que va a haber el mantenimiento de conflicto por parte del régimen y de la oposición en ese inicio del año 21, y otros señalan que si hay algunas acciones contundentes podría cambiar el panorama. ¿Qué es lo que usted ve en estos momentos ya de manera más pragmática? Mira,
Si me preguntas por lo que veo que está sucediendo y a lo que pudiéramos llegar, es a nada. A que se van a realizar las elecciones si la oposición sigue perdiendo tiempo discutiendo cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. Y en enero no va a suceder nada, sino la elección, la toma de una nueva asamblea, van a sacar a patadas a los asambleístas anteriores, se va a dar por terminada la presidencia interina, Guaidó va a quedar todavía más en el aire. Ese es el curso que parecieran estar tomando las cosas por la ineficacia y la inactividad de nuestros líderes políticos. Pero si nuestros líderes políticos llegan a ponerse de acuerdo realmente, forman un gobierno de unidad nacional, eligen un CNE, establecen una estructura operativa para ese CNE, eligen una política o trazan una estrategia con los países aliados, se concitan con la sociedad civil para que la sociedad civil esté dispuesta a responder en la calle a través de sus órganos y respiraderos naturales que son las asambleas de ciudadanos, las asociaciones de vecinos, los grupos organizados. El panorama pudiera ser otro muy distinto. De aquí a diciembre pudiéramos tener un tú a tú con el régimen en donde sí obligamos a la comunidad internacional de alguna manera que apoye el ascenso de un poder legítimo democrático en sustitución de este poder espurio que nos está gobernando desde hace tanto tiempo. Pero es necesario que se forme ese gobierno de unidad nacional. Es necesario que si no nos gusta Guaidó, como sucede con mucha gente, a Guaidó hay que acompañarlo, no hay que darle la espalda. A Guaidó hay que rodearlo, hay que obligarlo a que haga gobierno de unidad nacional con otros líderes. Hay que empoderar a la sociedad civil, eso es muy importante. Hay líderes de la sociedad civil que están esperando una oportunidad para servir al país. Hay jóvenes que están esperando la misma oportunidad, jóvenes con verdadero carisma, con verdadera penetración en los sectores populares, que vienen haciendo trabajo en los sectores populares. Entonces, si esos jóvenes y esos líderes de la sociedad civil se les da la oportunidad de empoderarse en un gobierno de unidad nacional, aquí pueden cambiar las cosas radicalmente. Que va a haber muertos, que va a haber heridos, que va a haber tortura, que va a haber crímenes de lesa humanidad, los va a haber. Pues este es un gobierno que se mantiene estructuralmente con el delito y con los crímenes de lesa humanidad. Pero no hay otra salida. ¿Ustedes han tenido oportunidad como sociedad civil organizada de hablar con Leopoldo López o con los jefes de la oposición para hacerles este tipo de planteamientos? Mira, yo en su momento, desde el 2002 en adelante, cuando participé en una serie de eventos y me expuse públicamente, intenté siempre advertir que hay constancia escrita en artículos y programas, que lo que venía era una dictadura terrorista, totalitaria y criminal de marxista, leninista, de izquierda radical. Y fue muy difícil que los líderes de la oposición tradicional me escucharan. Hay una paradoja muy interesante y es que una de las personas que más promueve la calle en este momento y que promueve la aplicación del 185.11 de la Constitución, traté de hablar varias veces con esa persona y me decía que no, que ella solamente creía en el voto y en la creación de ciudadanía a través del voto, que no había otra salida que no fuera el voto. Hoy en día es la principal promotora de la calle. Entonces aquí las posiciones han cambiado mucho, son variables. Yo en su momento, en mi caso personal, como sucedió con otros líderes de la sociedad civil, advertimos lo que venía y no fuimos escuchados. Cuando yo hablaba de 8.000 cubanos del G2, de la Brigada Quiebrahuesos, que era una brigada de sabotaje urbano, cuando hablaba del general Remache, que tenía salas situacionales para investigar, para la guerra psicológica, para la tortura psicológica, cuando hablaba de la penetración del ELN por el Zulia, del FBL creado por Rodríguez Chacín en los estados fronterizos de Apure y Barinas, cuando hablábamos de los pactos con la guerrilla colombiana y del intercambio del patrón armamentístico venezolano por armas de fabricación rusa para que coincidieran con las que tenían los guerrilleros y hubiera una sinergia operativa, mucha gente se reía. Hoy en día eso es una realidad, hoy en día eso está absolutamente instalado. Y bueno, lo que esperamos es que los líderes escuchen finalmente y empoderen a la sociedad civil. Aquí si no se empodera a la sociedad civil no hay salida. Los partidos tradicionales, los tres partidos que ostentan el poder de político no tienen la calle y no tienen credibilidad. Y los líderes aisladamente han perdido su credibilidad. Lamentablemente nadie cree en nada. Estamos presas en este momento en la sociedad civil de un nihilismo político
en donde no se cree ningún líder, ni en la Constitución, ni en la calle, ni en la comunidad internacional. De manera que hace falta de alguna manera un liderazgo carismático, colegiado, si es mejor, que nos saque del sopor depresivo, del sopor desesperanzador en el que estamos. Y esta lucha y esta pelea de cuchillo entre los líderes de la oposición no nos hace ningún bien a ninguno. Pero salir a dar. Sí, ese liderazgo que ha sido con una característica mesiánica a lo largo de la historia contemporánea de Venezuela le ha hecho mucho daño, tanto al venezolano como tal, como a sus instituciones. Cada vez que sale un líder, se le eleva a ese nivel mesiánico, se hacen una serie de propuestas que pasan a ser promesas que posteriormente, al no ser cumplidas, viene entonces la frustración que ha generado justamente que la sociedad no crea, que la sociedad se encuentre apática ante todo el proceso, aunado a los factores que han influido también desde el punto de vista económico. Pero, ¿cómo se ve ese nuevo liderazgo? Usted dice que hay unos jóvenes que están actuando en la calle, en la comunidad, que sí se comunican, que sí hablan y que sí entienden el problema como tal. Sí, mira, yo lo primero que tengo que decirte es que en este momento un líder serio, sincero y pragmático, lo único que puede ofrecerle al país es sangre, sudor y lágrimas. No hay líder que pueda ofrecer en este momento un futuro claro frente a un régimen como el que tenemos. De manera que eso es lo primero. Un líder que pretenda llamar a la gente y decirle, mire, vamos a hacer esto, y entonces esta gente se va a quedar tranquila, se van a ir, porque tenemos el apoyo del grupo de Lima, tenemos eso es cuento. Aquí hay un líder, lo primero que tiene que hacer es decir al pueblo venezolano y a los jóvenes venezolanos y a la sociedad civil, señores, les pido, les ofrezco y comparto con ustedes sangre, sudor y lágrimas, porque eso es lo que nos viene. Y después de eso ya veremos. Pero sí hay jóvenes que están trabajando, jóvenes que están dispuestos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de jóvenes muy interesante en el 2017 en las marchas, jóvenes que iban en primera y en segunda línea, y los vi enfrentarse a la Guardia Nacional, al Ejército, los vi ser capturados, torturados. Un grupo de jóvenes que se pueden llamar, porque algunos están ya fuera del país, un grupo importante de jóvenes que están dispuestos a darlo todo por este país. Igualmente hay líderes de la sociedad civil que están dispuestos a darlo todo, y una gran sociedad civil, una gran parte de la sociedad civil que están dispuestos a darlo todo, pero lo que exigen ellos es que sus líderes estén en primera línea con ellos, que estén en primera línea en la calle, en la política, y que no se echen para atrás. Entonces eso es fundamental porque es un tema de credibilidad. En este momento el país no necesita líderes mesiánicos, pero necesita líderes carismáticos que motiven nuevamente, como tú dices, a no creer que esto es como el mito de Sísifo, aquel hombre que estaba condenado por toda la eternidad a subir una piedra hasta arriba, y cada vez que llegaba se le venía hacia abajo y tenía que volver a comenzar. Porque nuestro proceso político como sociedad civil ha sido eso, que sí, que sí, que esta vez sí, que esta vez sí, y de repente entraban en diálogo y todo se derrumbaba. Que sí, que entonces esta vez sí, y otra vez se volvía a y entonces nos han convertido en pequeños sísifos a todos, incrédulos y nihilistas frente a la política. El régimen ha logrado en gran parte lo que quiere, porque en este momento la actitud de la gente es no creer en nada ni en nadie. Entonces en este momento, cuando suene feo decirlo, sí se necesita un carisma casi mesiánico, de uno, de dos, de tres, de cinco, de los líderes que quiera. Pero tiene que aparecer un grupo de líderes que sustituyan a los tradicionales o los acompañen y los obliguen a luchar. El país lo que pide es que luchemos codo a codo. Eso es lo que está pidiendo el país, porque en la calle 2 más 2 no son 4 nunca. En la calle 2 más 2 pueden ser 6, y la suma y la química no son las de un proceso bajo aire acondicionado en salones de negociación. El país puede dar todavía la lucha y está dispuesto a dar, pero requiere un liderazgo que luche de verdad y que se comprometa hasta el final. Lo primero que tienen que ofrecerle los líderes políticos al país, o los líderes sociales, o los líderes de la sociedad civil, es llegar hasta el final con un juramento de que no echarán hacia atrás, pase lo que pase, hasta que este régimen caiga. Y eso es fundamental, que la sociedad vea que todos estamos dispuestos a llegar hasta el final. Doctor, se ha discutido desde afuera también todo lo que ha sido la política de la Casa Blanca en manos del presidente Donald Trump, eh,
contra el régimen de Nicolás Maduro. Se han hecho investigaciones desde el punto de vista criminal, se han tomado decisiones importantes en el Departamento del Tesoro, sanciones OFAC, se ha desmantelado de alguna manera todo el entramado que estaba funcionando desde hacía muchísimos años, se ha atacado a los socios del régimen. Sin embargo, hay mucha gente que hoy en día está planteando que esas sanciones que se han colocado y esos acosos han hecho que la vida del venezolano sea más miserable. ¿Está usted de acuerdo con todos estos planteamientos o cree que definitivamente las sanciones sí cumplieron un objetivo que fue secar al régimen de efectivo? Yo creo que las sanciones cumplieron su objetivo, van cumpliendo su objetivo, han cerrado el círculo alrededor del régimen, le han hecho la vida más difícil, lo han despojado de recursos. Ahora, que eso tenga una incidencia refleja en la vida del venezolano, no tiene que tenerla. No, ningún venezolano puede aspirar a que medidas tomadas contra quienes ostentan el poder público o todos los poderes públicos en el país, que son los poderes que generan prestación de actividad administrativa y de servicios públicos, no van a tener efectos sobre la vida del venezolano. Ahora, ese es un costo que tenemos que pagar. Es un costo que tenemos que correr ahora. Eso es una cosa, y otra cosa es que el gobierno se ha aprovechado de las medidas para criminalmente desmontar la prestación de servicios públicos en el país. El gobierno se ha aprovechado de las medidas para incrementar la desviación de recursos hacia los patrimonios propios de los miembros del régimen. Y eso es otra cosa que tenemos que conocer. O sea, este es un gobierno, este es un régimen, no es un gobierno, perdón, este es un régimen, un gobierno, que está contrabandeando el oro de las zonas auríferas en el Amazonas, con 2 o 3 países, que está contrabandeando minerales preciosos, que está contrabandeando minerales estratégicos, desde uranio enriquecido, desde uranio para enriquecerlo, hasta 2 o 3 materiales, minerales de altísima densidad para elementos nucleares. Este es un régimen que está contrabandeando droga, armas, secuestro, etcétera. De manera que ellos lo que han hecho es impermeabilizar el descenso de la riqueza que le entra al país y dejarla en los niveles más altos donde ellos se desenvuelven con el poder. Entonces eso es cuento que el sufrimiento por el que está pasando el país se debe a las medidas. Esto es un plan de desmontaje del Estado y de creación de un Estado fallido y terrorista deliberadamente ejecutado. Aquí el régimen, el primer plan de la patria de este régimen, hasta el que está vigente, es desmontar al país, convertirnos en una sociedad tribal, en una sociedad depauperada, en una sociedad muerta de hambre, enferma, sin recursos, para que no tengamos sino que dedicarnos a sobrevivir. Es una estrategia muy bien analizada, que por cierto hay un libro interesantísimo sobre ese tema que se llama Peor que la guerra, de un autor americano, que plantea las fórmulas de exterminio que utilizan los gobiernos, los regímenes fuera de la guerra. Y cuando tú te lees las 6 o 7 fórmulas que plantea, aquí en Venezuela se están aplicando por lo menos 5. 5 de esas fórmulas de exterminio y de persecución de la población para el dominio de la sociedad civil. ¿Cuáles serían esas fórmulas, doctor? Esas fórmulas son, en primer lugar, la creación de grupos móviles o grupos de la muerte. Aquí en Venezuela hay grupos móviles y grupos de la muerte que secuestran, torturan y desaparecen. Esa es una de las fórmulas. La segunda fórmula es la generación de procesos de hambre, mediante el control de los circuitos de producción y distribución de los alimentos y la destrucción de las fórmulas societarias y empresariales que permiten a una sociedad abastecerse de alimentos. La tercera es la pérdida deliberada del monopolio de la violencia para ceder esa violencia a grupos paramilitares y a grupos parainstitucionales. ¿Cuántas llevo? 3. Ya lleva 3, sí. La cuarta es el propiciamiento deliberado de la emigración de los habitantes de un país para que el país vaya quedándose solamente en manos de aquellos que pueden ser controlados o de aquellos que están dispuestos a luchar pero que cada vez son menos. Entonces el proceso de migración forzosa
es otra fórmula para acabar con un Estado. La quinta o sexta sería la creación de sistemas de control social, de persecución, de condena por el pensamiento, de condena por la acción, de destrucción de instituciones fundamentales, de lo que se llama la desuetudo, que es básicamente dejar vigente la Constitución, pero quitándole su eficacia. La Constitución no se revoca, no se modifica, pero va perdiendo eficacia en el día al día porque los operadores políticos deciden no aplicar los valores de la Constitución. De manera que tenemos ese proceso aquí. En ese libro está muy bien descrito cada una de las fórmulas, y esto es peor que una guerra, porque es un Estado fallido deliberadamente creado por el régimen. Es un Estado que es incapaz de proteger a sus ciudadanos, que los persigue, que los tortura. Es un Estado que ha creado mecanismos de terrorismo, o que ha asumido mecanismos de terrorismo que ya tienen doctrina y precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios países, que tiene todo un listado y todo un análisis estructural de cuáles son los mecanismos terroristas de un gobierno terrorista, de un régimen terrorista. Aquí se aplican todos. Entonces, esa es la situación de Venezuela, y frente a eso no podemos estar con purismos y ortodoxias legales, aun cuando tengamos que mantenernos apegados a la Constitución. Pero tenemos ese artículo 333 y ese estatuto de la transición que son suficientes cobijas para dar la lucha y para dar la pelea. Doctor, usted cuando estábamos conversando antes de entrar al programa, me comentó el problema que tiene una sociedad cuando se acostumbra. Se acostumbra a los modelos impuestos y con ello cede su poder al usurpador. En esta semana, doctor, tuve oportunidad de cubrir el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se estaba discutiendo el caso de Siria. Todo lo que ha sido los reportes desde hace ya más de 8 años, el uso de armas letales contra la población civil. Y cuando uno escucha a los expertos hablar sobre el tema y cómo se desarrolló a lo largo de los 8 años que va de conflicto abierto, uno se ve reflejado en esas discusiones a Venezuela. Nos estamos pareciendo demasiado a Siria, no solamente por el porcentaje de inmigrantes que salieron huyendo del régimen de Bashar al-Assad, sino también los otros componentes, los mismos socios suprarregionales, todos los elementos que parecieran ser como una especie de laboratorio para mantenerse en el poder este tipo de regímenes. ¿Qué pasa cuando una sociedad decide acostumbrarse, decide mantenerse apática? Podría llevarnos a un escenario como el sirio, como el mismo cubano, que lo tenemos más cerca y al cual nos parecemos más, donde hay más de 6 décadas de absoluto totalitarismo y que ha acabado con la esperanza de la gente. Sí, yo creo que el peor peligro en el que podemos caer no es en la soledad ni en la desesperanza, sino en la desolación. Cuando una sociedad va cediendo su estructura de valores, su visión, su cosmovisión sobre lo que debe ser la expectativa de vida de un ciudadano y de su familia frente a un régimen democrático, renuncia al derecho a la democracia, porque el derecho a la democracia es un verdadero derecho proclamado por las Naciones Unidas. Y poco a poco va dejándose someter, como nos ha ido sucediendo a nosotros. Efectivamente puede llegar a un nivel de sumisión asqueroso, un nivel de sumisión y de entrega donde el síndrome de Estocolmo se queda corto frente a la cesión de la dignidad como persona. Entonces yo sí creo que de no actuar prontamente, la sociedad venezolana se ha ido acostumbrando, y entonces tienes cada vez más enchufados, como los llamamos aquí, cada vez más gente que ha tenido por excusa o por conveniencia o por necesidad que asociarse con miembros del régimen. Tienes a miembros del régimen mezclándose con los sectores sociales de la clase media, produciendo un híbrido malévolo que cree entonces que la culpa no es del régimen, sino de otros factores políticos internos y externos.
Y bueno, y como está en este momento, creo que parte de eso lo estamos viendo ya. Hay, como te repito, hay un nihilismo político. La gente no cree en nada ni en nadie. Aquí hace falta un sacudón, hace falta un liderazgo que nos meta un corrientazo y que nos lance a todos a tomar una decisión colectiva. Y pues si no, nos va a pasar como... Hay una película que se llama, creo que el Pacto Secreto, del fiscal que le toca investigar a Auschwitz, que no sabía lo que era Auschwitz, hasta que un profesor, hasta que una persona llega a hacer una denuncia porque ha visto a uno de sus torturadores en un colegio para niños en una ciudad alemana. Y en ese momento él se entera de que Auschwitz existía y inicia el primer proceso contra los miembros del campo de concentración. Pero mientras tanto, este fiscal, que es un muchacho joven, se da cuenta que frente a la orden de desnazificación que los aliados le habían dado a Alemania, el gobierno de Konrad Adenauer tenía casi prácticamente puros nazis en el poder, porque los nazis eran eficientes en el manejo de las estructuras burocráticas y administrativas. Entonces, que no nos pase lo que le pasó a los hebreos y a los alemanes, que se acostumbraron a convivir con sus torturadores. Porque eso es lo que está pasando, nos hemos acostumbrado poco a poco a adaptarnos a niveles de tortura, de soledad, de desolación, de desesperanza. Yo todavía creo, y en mi caso personal tengo un corazón difícil, creo, tengo una esperanza terca, tengo una esperanza realista y creo que todavía se puede luchar. Entonces, pero lo que tú dices respecto a Siria, sí, cualquier sociedad puede llegar a hacerse anómica, es decir, a volverse absolutamente indiferente a lo que le sucede durante mucho tiempo, aun cuando se lo lleva a la aniquilación. Estamos en Este, Venezuela en una especie de campo de concentración donde la vida del venezolano depende facultativa, discrecionalmente, de los diversos grupos que andan circulando por la calle y que deciden a quién ponen preso, a quién detienen, a quién extorsiona, a quién imputan un delito. Esa es la situación en Venezuela. Así es, y bueno, todos los que nos están viendo, creo que ha dejado claro el doctor Héctor Turupial de lo que está pasando y lo que puede ocurrir. Hay que activarse como ciudadanos, siempre lo decimos en este programa. El poder está en los ciudadanos, hay que buscarlo, hay que activarse, no podemos quedarnos mirando hacia otro lugar o simplemente apáticos ante una situación que compromete nuestra propia existencia, la de nuestra familia, la de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Creo que su mensaje le ha llegado a muchos de los que nos están viendo en estos momentos. Un placer, un honor, estoy a tu orden para cuando desees una nueva conversación. Así será, seguro que lo llamaremos. Y quiero también agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en el Super Chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálenos un like. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.